Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Kaylee Marie Anthony. Casey Marie Anthony nació el 19 de marzo de 1986 en Estados Unidos. Es hija de un detective de policía llamado George Anthony y su esposa Cindy Anthony. Casey vivió siempre con sus padres y su hermano Lee en una casa en Orlando, Florida. En el año 2005, con solamente 19 años, la joven de ojos azules y pelo castaño quedó embarazada. Sus padres se enteraron de su estado cuando ya llevaba 6 meses de gestación. Si bien ellos veían su aspecto un poco diferente, eligieron ser discretos sobre el aumento de peso de Casey. Fue su hermano Lee quien la confrontó y Casey confesó que estaba esperando un bebé. Sin embargo, no quiso decir quién era el padre. George y Cindy, preocupados por la salud de su hija, no la presionaron y se dedicaron a cuidarla. En realidad, para ese momento Cindy y George atravesaban como pareja un duro impasse. Se estaban separando. George había perdido su trabajo y su buen sueldo por deudas de juego. Cindy estaba furiosa por el vicio que había dejado a la familia con menos recursos para vivir. Estuvieron separados durante 8 meses, mientras que una nueva vida se desarrollaba dentro de Casey. En medio de esas dificultades, Kaylee Marie Anthony llegó al mundo el 9 de agosto de 2005. Su nacimiento elevó las necesidades materiales en la familia, pues como todo niño, requería de tiempo para la crianza y de recursos económicos para brindar alimentación, así como cuidados adecuados. Cuando Kaylee tenía 10 meses, Cindy perdonó a George y el hombre volvió a su casa para colaborar en la crianza de su nieta. La familia parecía haber encontrado una nueva dinámica y la alegría de tener a una bebé en casa les devolvió un poco la tranquilidad. O eso parecía. El 15 de junio de 2008, el Día del Padre, Cindy decidió ir a visitar a su propio padre, que vivía en una residencia para ancianos. Pensó en darle una sorpresa y llevó a su bisnieta Kaylee a visitarlo. Fue una bella tarde. La niña llamaba mucho la atención, ya que era muy simpática y tierna. Esa noche, a la hora de irse a dormir, Cindy y Casey acostaron a Kaylee. A la mañana siguiente, Cindy salió muy temprano para ir a trabajar. George preparó el desayuno para su nieta e hija. Luego, Casey y Kaylee se fueron. Esa misma noche, Casey le envió un mensaje a su madre avisando que trabajaría hasta muy tarde y que Kaylee se quedaría con su niñera. Transcurrieron los días y Casey no volvió a casa de sus padres con su hija. Cindy, preocupada, le pidió repetidamente por teléfono que les dejara a Kaylee, pero Casey afirmó que estaba demasiado ocupada con una tarea laboral en Tampa, Florida. En otras ocasiones, dijo que Kaylee estaba con Sunny, la niñera. También dijo que estaban en parques temáticos o en la playa. Los días pasaban y no había novedades sobre Kaylee y su madre. Tras realizar varias llamadas, George y Cindy supieron que su hija estaba en casa de unos amigos, pero no lograron saber el sitio exacto. Poco después,
Casey apareció en la casa de sus padres, pero estaba sin Kaylee. Su padre, George, aprovechó para confrontarla porque le habían desaparecido unos bidones de nafta y creía que había sido ella la que se los había llevado. Así que Casey volvió a irse del hogar familiar, mientras que de su hija no se sabía nada. El 13 de julio de 2008, mientras trabajaban en el jardín, Cindy y George recibieron un aviso de la oficina de correos. Les notificaban que les había llegado una carta certificada que debían ir a retirar a la oficina. George recogió la carta certificada de la oficina de correos el 15 de julio de 2008 y gracias a ella descubrió que el automóvil que su hija conducía había sido hallado abandonado en Orlando. Fue incautado y remolcado hasta un estacionamiento del estado donde debía pagar una multa para retirarlo. Cuando George recogió el automóvil ese mismo día, tanto él como el asistente del estacionamiento notaron un fuerte olor proveniente del maletero. Más tarde, ambos declararon que creían que el olor era de un cuerpo en descomposición. Cindy llamó entonces al 911. Todavía transcurría la mañana del martes 15 de julio de 2008. Durante la misma llamada telefónica, la mujer confirmó al operador que Kaylee había estado desaparecida durante 31 días. Con voz angustiada, Cindy dijo que una niñera tenía a su nieta desde hace un mes y que su hija le dijo que la había estado buscando. Reiteró que su hija no había vuelto a casa desde hacía un mes y que recién la había visto esa mañana, pero no podía encontrar a su nieta. Con lo próximo que dijo, obtuvo la atención del operador de emergencias cuando informó que también encontró ese día el auto de Casey y olía como si hubiese dentro un cadáver. Al presentarse los investigadores en la vivienda de los Anthony, Cindy aseguró que antes había tratado infructuosamente de obtener alguna respuesta del 911 para que enviara a los oficiales de policía porque sabía que su nieta, a esas alturas, estaba desaparecida. Se quejó de que solo le prestaron atención cuando habló del auto y del olor que habían encontrado allí dentro, pero trató de desestimar la alarma que generó en la llamada al 911. Cuando el detective Yuri Melich, del departamento del sheriff del condado de Orange, comenzó a investigar la desaparición de Kaylee, encontró discrepancias en la declaración firmada de Casey. La joven no dio una versión, sino varias, cambió los detalles y sus afirmaciones. Casey dijo inicialmente a los investigadores que había dejado a Kaylee en el apartamento de su niñera, Zenaida Fernández González, a quien también identificó como Sunny, y que ésta había secuestrado a la niña. Agregó que no había acudido a la policía porque estaba muy asustada y no quería dar ninguna pista a los secuestradores. Pero cuando la policía investigó el apartamento, descubrió que llevaba abandonado más de 140 días. Aunque se determinó que realmente existía una mujer llamada Zenaida Fernández González, la realidad es que la mujer nunca había conocido a Casey, ni a Kaylee, ni a ningún otro miembro de la familia Anthony, ni a ninguno de los amigos de Casey. Casey también le dijo a la policía que estaba trabajando en Universal Studios, una mentira que le había estado diciendo a sus padres durante años, desde poco antes de dar a luz. Los investigadores llevaron a Casey a Universal Studios el 16 de julio de 2008, el día después de que Kaylee fue reportada como desaparecida, y le pidieron que les mostrara su oficina. Casey condujo a la policía por un tiempo por las instalaciones antes de admitir que había sido despedida años antes. Como consecuencia de sus mentiras, que era lo único comprobable hasta ese momento, Casey, de 22 años, fue arrestada ese mismo día. Al día siguiente, 17 de julio, fue acusada de hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden público, de negligencia infantil y de obstrucción de una investigación penal. El juez le negó la libertad bajo fianza y dijo que Casey había mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. Los investigadores
se pusieron manos a la obra para intentar rearmar la historia que no cerraba por ningún lado. Pudieron confirmar que en el momento de la desaparición de Kylie, Casey estaba empezando un romance con un joven llamado Tony Lazzaro, al que había conocido en línea. Tony testificó que si bien él sabía perfectamente de la existencia de Kylie, Casey nunca le mencionó que su hija estuviera desaparecida. Tony compartía su departamento con 3 amigos. Uno de ellos, Cameron Campana, contó que una vez había cuidado de Kylie cuando Casey y Tony salieron a comer a un restaurante. Detalló que Kylie adoraba bañarse en la pileta del complejo de departamentos y que Casey parecía una madre involucrada, amorosa y protectora. Cameron se mostró sorprendido de que Casey no hubiera denunciado la desaparición de su hija durante un mes. Solo 4 días después de la desaparición de su hija, se encontraron imágenes de Casey en el club nocturno Fusion y también se recolectaron fotos de ella en esos mismos días participando del concurso de El cuerpo más atractivo en una fiesta llevada a cabo por Clint House, otro compañero de departamento de su novio. Ninguno de sus amigos sabía que Kylie estaba desaparecida. Clint declaró que Casey se mostraba como si nada estuviera mal, estaba totalmente normal mientras su hija no estaba. Contó también que Casey había empezado a salir con su compañero de departamento en abril de 2008. Dijo que si bien no se había mudado allí, se quedaba a dormir regularmente. Dijo haber visto a Kylie un par de veces antes de que desapareciera. Describió a la niña como una pequeña muy dulce y de buen comportamiento. Sobre Casey comentó que aparentaba ser una madre atenta que quería a su hija. Nunca observó que la madre estuviese enojada o tratara de manera agresiva a la menor. Tampoco vio a Casey disciplinando de manera agresiva a Kylie. A simple vista, parecía una buena madre. Los investigadores pudieron corroborar que los días posteriores a la misteriosa desaparición de su hija, Casey se hizo un tatuaje que decía Bella Vita, que significa bella vida en italiano. Esto, a los ojos de los detectives, mostraba que Casey tenía varias caras. Para muchos, el tatuaje podría interpretarse como un símbolo de liberación, ya que la madre no parecía mostrar la preocupación acorde con este tipo de desapariciones. Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Kylie. El 22 de julio de 2008, después de una audiencia, el juez fijó en $500,000 la fianza de la joven madre. Pocos días después, Casey recibió la oferta de un acuerdo de inmunidad limitada, pero a cambio debía ofrecer información valiosa que ayudara a encontrar a Kylie. Los fiscales dijeron que no utilizarían en su contra las declaraciones dadas por Casey a la policía. También le hicieron saber que la oferta expiraba el 2 de septiembre de 2008. Aunque el acuerdo podría favorecerla, Casey no lo aceptó y permaneció detenida sin ayudar a la policía en la búsqueda de su hija. El 21 de agosto de 2008, tras un mes de encarcelamiento, Casey fue liberada de la cárcel del condado de Orange después de que Tony Padilla, sobrino del cazador de recompensas californiano Leonard Padilla, pagara su fianza de $500,000. Leonard había estado en conversaciones con Casey y el abogado de ella, quienes le pidieron viajar al estado y colaborar con la búsqueda de la pequeña desaparecida. Leonard dijo que esperaba que él y su sobrino pudieran ayudar a Casey a encontrar a su hija. Pensaban que ayudándola, la mujer brindaría datos que fuesen útiles para hallar a la niña. Pero ocurrió un suceso para el que nadie estaba preparado. Una multitud enfurecida empezó a reunirse en torno a la casa de los Anthony, donde Casey se alojaba mientras estaba en libertad bajo fianza. Preocupado por el bienestar de la mujer, Tony decidió revocar su fianza, lo que provocó su regreso a la cárcel. Leonard, el cazador de recompensas, añadió además que Casey no había querido comunicarse con él para revelar ningún dato del paradero de la menor, algo que le causó indignación.
En agosto de 2008, Roy Kronk se desempeñaba como lector de contadores con los que se mide el uso de determinados servicios públicos, y por causa de su trabajo recorría zonas poco transitadas. Estando en un área boscosa cerca de la residencia de los Anthony, encontró un objeto sospechoso y avisó a la policía. En primera instancia, la oficina del sheriff le indicó que llamara a la línea de información, lo cual hizo sin recibir ninguna llamada de respuesta. El segundo día, volvió a llamar a la oficina del sheriff y fue finalmente atendido por 2 policías. Les informó que había visto lo que parecía ser una calavera cerca de una bolsa gris. En esa ocasión, el agente realizó una breve búsqueda y declaró que no vio nada. Roy insistió en que tomaran en cuenta su información, llamando a las autoridades durante los días 11, 12 y 13 de agosto, pero no tuvo suerte. Seguían transcurriendo los días y de la niña nada se sabía. El 5 de septiembre de 2008, Casey fue puesta de nuevo en libertad bajo fianza de todos los cargos pendientes, luego de haber sido equipada con un dispositivo de seguimiento electrónico. Su fianza de $500,000 fue depositada en esta ocasión por sus padres, Cindy y George, quienes firmaron un pagaré por la fianza. El 14 de octubre de 2008, Casey fue acusada por un gran jurado de asesinato en primer grado, maltrato de menores con agravantes, homicidio de un menor con agravantes y 4 cargos de proporcionar información falsa a la policía. Posteriormente, fue detenida y el juez John Jordan ordenó que permaneciera detenida sin fianza. Una semana después, el Estado retiró los cargos de negligencia infantil porque los cargos de negligencia se basaban en la teoría de que Kaylee todavía está viva. El 28 de octubre de 2008, Casey fue procesada y se declaró inocente de todos los cargos. Cindy y George aparecieron en The Today Show el 22 de octubre de 2008. Mantuvieron su creencia de que Kaylee estaba viva y sería encontrada. Larry Garrison, presidente de Silver Creek Entertainment, fue su portavoz hasta noviembre de 2008, citando que renunciaba como portavoz debido al comportamiento errático de la familia Anthony. Y es que las informaciones extraoficiales que llegaban a los medios de comunicación y enfurecieron a la opinión pública señalaban que Casey tenía un grado de responsabilidad en la desaparición de su hija, no por omisión o descuido, sino por premeditación y ansias de libertad de sus deberes maternos. El 11 de diciembre de 2008, Roy, que no se dio por vencido, volvió a llamar a la policía para ratificar su denuncia, pero esta vez añadió otros detalles que aparentemente sí atrajeron a los agentes. Les dijo que había unos restos óseos en un descampado. Fue así como finalmente la policía decidió ir al lugar. Y en efecto, hallaron los restos de un menor de edad. El cadáver estaba relativamente cerca de la residencia familiar de los Anthony, oculto dentro de una sábana blanca dentro de una bolsa de basura. La cara estaba cubierta por cinta aislante. Según los investigadores, habría sido colocada para evitar que gritara. Los equipos de investigación recuperaron la cinta adhesiva que colgaba del cabello adherido al cráneo y algunos tejidos que quedaban en el cráneo. Durante los siguientes 4 días, se encontraron más huesos en el área boscosa cerca del lugar donde inicialmente se habían descubierto los restos. El 19 de diciembre de 2008, la médico forense Jan Garavaglia confirmó que los restos encontrados eran los de Kaylee Anthony. El caso fue caratulado como un homicidio y la causa de la muerte figuraba como indeterminada. La opinión pública se hizo eco de la historia de Kaylee y su madre Casey, a quien llamaron la peor madre del mundo. Mientras tanto, la mujer seguía detenida y en espera de un juicio, y los investigadores realizaban todas las experticias posibles a los restos humanos de la niña desaparecida. El 13 de abril de 2009, los fiscales anunciaron que tenían previsto solicitar la pena de muerte en el caso.
El juicio inició en mayo de 2011, duraría 6 semanas y culminaría en julio. La fiscalía alegó que la razón de Casey para el crimen era que deseaba liberarse de sus responsabilidades parentales. La fiscal estatal adjunta, Linda Drain Burdick, fue asignada como fiscal principal del caso. Los fiscales adjuntos, Frank George y Jeff Ashton, completaron el equipo de acusación por parte del Estado. El abogado principal de la defensa fue José Baez, abogado penalista de Florida. Los abogados J. Cheney Mason, Dorothy Clay Sims y Ann Finnell actuaron como coabogados. Durante el juicio, el abogado Mark Lipman representó a George y a Cindy. La selección del jurado comenzó el 9 de mayo de 2011 en el Centro de Justicia Penal del Condado de Pinellas, en Clearwater, Florida, debido a la gran repercusión que había tenido el caso en la zona de Orlando. Los miembros del jurado fueron trasladados desde el Condado de Pinellas a Orlando. La selección del jurado se prolongó más de lo previsto y finalizó el 20 de mayo de 2011 con la toma de posesión de 12 miembros del jurado y 5 suplentes. El panel estaba compuesto por 9 mujeres y 8 hombres. Durante las 6 semanas de duración del juicio, el jurado estuvo aislado para evitar la influencia de la información disponible fuera de la sala. El proceso judicial comenzó el 24 de mayo de 2011 en el Palacio de Justicia del Condado de Orange, presidido por el juez Belvin Perry. En las declaraciones de apertura, la fiscal principal Linda describió la historia de la desaparición de Kylie y la actuación de su madre día por día. Los fiscales afirmaron que Casey utilizó cloroformo para incapacitar a su hija antes de asfixiarla con cinta adhesiva, dejando el cuerpo en el maletero de su auto antes de deshacerse de él. La defensa, dirigida por José, dijo que Kylie tal vez se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio de 2008 y que George, con el conocimiento de Casey, había encubierto el ahogamiento para evitar a su hija una posible acusación de negligencia infantil. La defensa dijo, además, que el comportamiento aparentemente inafectado de Casey después de la muerte de su hija era atribuible al abuso infantil que había sufrido a manos de su padre y de su hermano. Por último, la defensa afirmó que la investigación policial se había visto comprometida por el frenesí de los medios de comunicación. En la segunda semana del juicio, la fiscalía llamó al estrado a varios miembros de la familia de Casey. George fue su primer testigo y en respuesta a su interrogatorio negó haber abusado sexualmente de su hija. Tanto George como el entonces novio de Casey testificaron que no olieron nada parecido a descomposición humana en el auto de Casey cuando ella los visitó mientras Kylie estaba desaparecida. Pero George dijo que sí olió algo parecido a descomposición humana cuando fue a recoger el vehículo el 15 de julio. Cindy, la madre y abuela, testificó que su comentario al 911 de que el auto de Casey olía como si alguien hubiera muerto era solo una forma de expresión, señalando además que había hecho afirmaciones exageradas por teléfono en un esfuerzo por conseguir que la policía respondiera rápidamente, ya que al inicio no estaban prestando atención a la denuncia de desaparición de la niña. La tercera semana se dedicó principalmente al análisis forense. La acusación llamó al diseñador de software John Dennis Bradley, quien testificó que basándose en un programa que utilizaba para recuperar búsquedas borradas, alguien que utilizaba el ordenador de Casey, no pudo especificar quién, había buscado cloroformo 84 veces. Luego del juicio, John informó públicamente que esa cifra era un error atribuible a un fallo de su programa y que el ordenador, de hecho, solo contenía una búsqueda de cloroformo. 2 adiestradores de perros de la policía indicaron que sus perros habían detectado descomposición humana, uno en el auto de Casey y el otro en el patio trasero de la vivienda de los Anthony. La forense jefe, Jan Garavaglia, testigo por la acusación, dijo ante el jurado que determinó que la forma de la muerte de Kylie
fue homicidio basándose en pruebas físicas y circunstanciales, incluyendo el hecho de que la muerte de la niña no había sido denunciada y que se había encontrado cloroformo en el vehículo de Casey, señalando que incluso una pequeña cantidad de cloroformo podía provocar la muerte de un niño tan pequeño. En el contrainterrogatorio, Young admitió que los análisis toxicológicos de los huesos de Kaylee habían dado negativo en sustancias químicas volátiles, pero mantuvo su opinión de que la muerte no había sido un accidente, dada la falta de informe de su madre. El director del Laboratorio de Identificación Humana, Michael Warren, presentó una animación en la que aparecían imágenes de Kaylee aún viva con su madre superpuestas al cráneo descompuesto de la niña y a la cinta adhesiva encontrada junto al cadáver. Michael dijo que, en su opinión, la cinta adhesiva había sido colocada en Kaylee antes de la descomposición de su cuerpo. La examinadora de huellas dactilares latentes del FBI, Elizabeth Fontaine, dijo que había observado el contorno de una pegatina con forma de corazón en la cinta adhesiva encontrada con Michael, aunque cuando intentó fotografiar el contorno ya no era visible. Elizabeth dijo que no había encontrado huellas dactilares en la cinta, aunque no lo esperaba. El analista capilar del FBI, Sebastian Shaw, dijo que un pelo descubierto en el maletero de Casey pertenecía a Kaylee y mostraba bandas en las raíces. Sebastian dijo que un estudio que había estado realizando y que había acelerado para el juicio había demostrado hasta ahora que tales bandas solo se producían post-mortem. Por último, frente a las objeciones de la defensa sobre la fiabilidad científica, Harper Bass, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, informó que el procedimiento de toma de muestras de aire realizado en el maletero del auto de Casey indicaba descomposición y cloroformo. La defensa señaló que Harper no había querido compartir su base de datos patentada y que su técnica forense nunca se había utilizado antes en un caso penal. La defensa de Casey puso en marcha su estrategia ganadora en la cuarta semana con el patólogo forense Dr. Werner Spitz, que había realizado otra autopsia de Kaylee. Werner calificó la autopsia hecha por Young como chapucera, diciendo que fue un fallo que no se abriera el cráneo de Kaylee durante su examen. También dijo que su propia autopsia no podía determinar si la muerte de la niña fue un homicidio y que su opinión era que la cinta adhesiva había sido colocada después de la descomposición. Además dijo que la cinta adhesiva colocada sobre la piel habría tenido ADN residual de quien la colocó. Cindy, la madre de Casey, que después declaró por parte de la defensa, dijo que ella había sido la responsable de la búsqueda de cloroformo en el ordenador familiar, diciendo que había querido buscar clorofilo, pero que había recordado mal el término. Cindy testificó que su familia enterraba a sus mascotas en mantas y bolsas de plástico utilizando cinta adhesiva para sellar la abertura. Además, la defensa llamó a un examinador de documentos forenses del FBI que no encontró pruebas de que hubiera una pegatina o restos de pegatina en la cinta adhesiva encontrada cerca de los restos de la menor. El 30 de junio, la defensa llamó a Crystal Holloway, voluntaria en la búsqueda de Kaylee, quien declaró que había tenido una aventura con George. Según Crystal, George había dicho que la muerte de su nieta fue un accidente que se descontroló. Durante el contrainterrogatorio, los fiscales se refirieron a la declaración policial jurada de Crystal, en la que ella había dicho que George creía, más que sabía, que había sido un accidente. Durante el contrainterrogatorio, José preguntó a Crystal si George le había dicho que Kaylee estaba muerta mientras declaraba públicamente que estaba desaparecida, a lo que ella respondió que sí. En su testimonio anterior, George había negado el romance con Crystal y dijo que la visitaba solo porque estaba enferma. Tras el testimonio de Crystal, el juez Perry dijo a los miembros del jurado que podía utilizarse para impugnar la credibilidad de George, pero que no era una prueba de cómo murió Kaylee ni una prueba de la culpabilidad o inocencia de Casey. Cuando ambas partes concluyeron sus alegatos,
la acusación había llamado a 59 testigos para 70 testimonios diferentes, y la defensa había llamado a 47 testigos para 63 testimonios diferentes. Casey no declaró, ya que sus defensores pensaron que le jugaría en contra. Cuando terminó el juicio, se habían presentado 400 pruebas. Los alegatos finales se escucharon los días 3 y 4 de julio de 2011. Jeff Ashton, por la Fiscalía, reiteró la creencia del Estado de que Casey había matado a su hija para liberarse de sus deberes parentales e hizo hincapié en las afirmaciones falsas de Casey, incluidas sus afirmaciones sobre la niñera, el olor en el auto y los objetos encontrados con los restos de Kaylee. Jeff calificó de absurda la teoría de la defensa de un ahogamiento accidental porque, dijo, nadie haría que un accidente pareciera un asesinato. José Báez resaltó que el juez Perry había dicho que no podía abordar las alegaciones de abuso dada la falta de pruebas presentadas en el juicio y entonces hizo hincapié en la naturaleza circunstancial del caso de la Fiscalía, diciendo que las alegaciones del Estado se basaban en búsquedas informáticas de fantasía, análisis forenses de fantasía, pegatinas fantasma, manchas fantasma y ninguna prueba real y contundente. José dijo que había una hipótesis razonable de inocencia a la luz de la posibilidad de que Kaylee se hubiera ahogado, sosteniendo además que el ahogamiento era la única explicación que tenía sentido, un punto que ilustró con un video de Kaylee abriendo por sí misma la puerta corrediza de cristal de la casa, que no tenía cerradura de seguridad para niños. El abogado defensor criticó a la acusación por su uso intensivo de pruebas de carácter, diciendo que la estrategia era que todo el mundo odiara a Casey y creyeran que era mala y mentirosa. También agregó que esto hacía que las pruebas se vieran de forma diferente. El otro abogado defensor, Shinny Mason, continúa haciendo hincapié en la carga de la prueba y en qué parte la soportaba. Dijo que Casey no estaba obligada a presentar pruebas ni a demostrar su inocencia, sino que, por el contrario, era deber de la Fiscalía mostrar, sin lugar a duda, su culpabilidad. En la refutación, la fiscal principal Linda dijo que el Estado había respaldado con pruebas las afirmaciones de sus alegatos iniciales. Señaló las acciones de Casey luego de la desaparición de su hija, diciendo que aunque las respuestas al dolor son tan variadas como el día es largo, las respuestas a la culpa son predecibles, pues los culpables siempre hacen lo mismo: mienten, evitan, huyen, engañan no solo a su familia, sino también a la policía. Desvían la atención de sí mismos y actúan como si no pasara nada. Linda negó la acusación de la defensa de que la Fiscalía había basado su caso en la emoción y no en las pruebas. Terminó su refutación mostrando al jurado una foto de Casey de fiesta y un tatuaje que se hizo el día antes de que se denunciara la desaparición de Kaylee. Bella Vita. ¿Era así como veía Casey su vida sin su hija? El jurado comenzó las deliberaciones el 4 de julio y al día siguiente los fiscales declararon que durante las deliberaciones estaban a punto de dar al jurado la información corregida con respecto a la discrepancia del software de John Dennis. Sin embargo, el jurado llegó a un veredicto antes de que pudieran hacerlo. Un analista jurídico afirmó más adelante que si el jurado hubiera declarado culpable a Casey antes de recibir las pruebas exculpatorias, el hecho de que la Fiscalía no las hubiera revelado en su totalidad podría haber sido motivo para anular el juicio. El 5 de julio de 2011, el jurado declaró a Casey no culpable de los cargos 1 a 3, es decir, los relativos a asesinato en primer grado, homicidio agravado de un niño y abuso agravado de un niño, mientras que la declaró culpable de los cargos 4 a 7 por proporcionar información falsa a las fuerzas del orden. Los cargos de culpabilidad se referían a las declaraciones falsas de Casey de que 1. Trabajaba en Universal Studios, 2. Empleaba a Zenaida Fernández González como niñera, 3. Había dicho a 2 compañeros de trabajo
de Universal Studios que Kylie había desaparecido y 4. Había hablado por teléfono con Kylie después de que desapareciera. El 7 de julio de 2011 se oyeron los argumentos de la sentencia. La defensa pidió que la sentencia se basara en un solo cargo de mentir, sobre la base de que los delitos ocurrieron como parte de una sola entrevista con la policía relacionada con el mismo asunto, la desaparición de su hija. Como alternativa, la defensa abogó por una condena concurrente, es decir, que se permitiera a Casey cumplir las distintas penas al mismo tiempo. El juez no estuvo de acuerdo con ambos argumentos y consideró que las declaraciones constituían 4 mentiras distintas y separadas. Condenó a Casey consecutivamente a 1 año de prisión en la cárcel del condado y a $1,000 de multa por cada uno de los 4 cargos de proporcionar información falsa a un agente de la ley, la pena máxima prevista por la ley. Como Casey llevaba encarcelada desde octubre de 2008, recibió más de 1,000 días de crédito por tiempo cumplido y fue puesta en libertad 10 días después de la sentencia, el 17 de julio de 2011. Posteriormente, en virtud de una ley poco conocida de Florida que obliga a los jueces a tasar los gastos de investigación y acusación si así lo solicita un organismo estatal, Belvin Perry dictaminó que Casey debía pagar $217,000 al estado de Florida. La fiscalía había solicitado un reembolso de $516,000, pero Belvin solo declaró a Casey responsable de los gastos generados desde que se denunció la desaparición de Kylie hasta que se abrió la investigación del homicidio. En argumentos anteriores, el otro abogado defensor, Chinny Mason, había calificado de agrio el intento de la fiscalía de exigir una suma mayor porque había perdido el caso. Más adelante, Casey apeló sus condenas, argumentando que las declaraciones falsas que proporcionó a los agentes constituían un solo delito y que las declaraciones eran inadmisibles porque no se le había dado la advertencia a Miranda que indica que el detenido tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará un abogado por el gobierno. La fiscalía dijo que cada declaración constituía un delito distinto y que Casey no estaba detenida en el momento en que hizo ninguna de las declaraciones. El Tribunal de Apelación rechazó el argumento de la advertencia Miranda de Casey, pero concluyó que sus declaraciones falsas solo podían constituir 2 delitos porque se habían hecho en 2 entrevistas, desestimando 2 de los delitos por motivos de doble incriminación. El tribunal dijo que, pese a que no podían concluir que el legislador pretendiera autorizar un castigo separado para cada declaración falsa hecha durante una sola entrevista, tampoco podían reducir el número de condenas a una, diciendo que hubo una ruptura temporal suficiente entre 2 presuntos actos delictivos como para haber permitido a un acusado tiempo para hacer una pausa, reflexionar y formar una nueva intención delictiva. Debido a esto, se considerará que se ha producido un episodio delictivo separado. El caso atrajo a los medios de comunicación nacionales. El juicio de Casey se comparó con el caso de O.J. Simpson, tanto por la atención mediática generalizada como por la conmoción inicial ante el veredicto de inocencia. El New York Post describió el juicio como de un caso de interés periodístico a uno de los de mayor audiencia de los últimos tiempos, y la revista Time lo calificó como el juicio del siglo en las redes sociales. El veredicto fue recibido con indignación y fue tema de discusión en la sociedad. Muchos se quejaron de que el jurado no había entendido el significado de duda razonable. Otros dijeron que la fiscalía había trabajado mal y no había sabido demostrar cómo había muerto la víctima. En un principio, los 12 miembros del jurado no quisieron hablar del veredicto con los medios de comunicación. El juez Belvin Perry anunció en la sentencia el 7 de julio que ocultaría los nombres de los miembros del jurado
durante varios meses por temor a que algunas personas quisieran desquitarse con ellos. Hizo públicos los nombres de los miembros del jurado el 25 de octubre de 2011. Solo un miembro suplente del jurado, Russell Hockler, dio un paso adelante el día del veredicto, diciendo ante los medios que la fiscalía no proporcionó las pruebas para cualquiera de los cargos presentados. Al día siguiente, el miembro número 3 del jurado, Jennifer Ford, concedió una entrevista a ABC News en la que subrayó que el jurado no estaba obligado a declarar inocente a Casey, pero insistió en que si no se puede probar cuál fue el delito, no se puede determinar cuál debe ser el castigo. Añadió que el argumento de la defensa parecía más lógico que el de la acusación, aunque señaló que el jurado estaba enfermo del estómago por el veredicto. El jurado número 2, que pidió no ser identificado, declaró al St. Petersburg Times que los miembros del jurado estaban de acuerdo en que si se basaban totalmente en sentimientos y emociones, declararían a Casey culpable, pero querían basarse en las pruebas que se les presentaron. En una entrevista anónima, el miembro 11 del jurado, el presidente del jurado, declaró que le invadió un sentimiento de disgusto cuando pensó erróneamente que su firma y la firma de Casey iban a estar en la hoja del veredicto. El miembro del jurado dijo que el hecho de que el Estado no probara la causa de la muerte y la sospecha de George habían influido en las deliberaciones. En otra entrevista, el presidente del jurado declaró que el jurado se había mostrado escéptico sobre el motivo ofrecido para el presunto asesinato, el motivo de que Casey cegó la vida de su hija solo porque quería salir de fiesta les pareció débil y poco convincente. El presidente del jurado dijo que en un sondeo inicial, el jurado había votado 10-2 a favor del veredicto de no culpabilidad, y tras más de 10 horas de deliberación, decidieron colectivamente que los únicos cargos probados eran los 4 cargos de mentir a las fuerzas del orden. Sin embargo, en 2021, uno de los miembros del jurado fue consultado por los medios de comunicación y dijo que lamentaba su decisión de absolver totalmente a Casey Anthony de homicidio y maltrato, y dijo que en retrospectiva al menos votaría para condenar a la mujer por homicidio con agravantes de un niño y maltrato infantil con agravantes, y sobre su voto para absolver a Anthony de los cargos más graves, dijo no saber qué demonios estaba haciendo. El propio juez del caso, Melvin Perry, creía que había pruebas suficientes para condenar a Casey y le costó creer que el jurado no lo hiciera. Él le dijo a la NBC que siempre había sentido durante el juicio que había 2 caras de Casey, la persona pública que ella quería que el jurado viera y la cara que mostraba cuando el jurado no estaba allí. Hoy en día sigue siendo uno de los juicios más controversiales en la historia del país. Incluso tiene su propia película estrenada en 2013, La acusación contra Casey Anthony. Este caso, a diferencia de muchos otros, no terminó con el juicio y con la sentencia de no culpable que le dieron a Casey. Todavía quedó mucha tela por cortar, como verán a continuación. La supuesta niñera que se había quedado con Kylie, Zenaida González, fue llevada a testificar en el juicio. No se le imputó ningún cargo, pero ella sí demandó a Casey por difamación en 2013, aunque los cargos no prosperaron. Tras varios años de silencio, en 2017, en una impactante entrevista con la agencia de noticias AP, Casey habló de muchas cosas e insistió en su inocencia. Luego se arrepintió de haber dado la entrevista y llamó al periodista para que no la publicara. Dijo que en 2013, durante su bancarrota, los derechos de la historia fueron adquiridos por una empresa en $25,000 para proteger sus intereses. Sin la autorización escrita de esa compañía, tenía prohibido hablar en público sobre el caso. La historia salió igual. Allí decía que no le importaba nada lo que piensen de ella, ya que está en paz consigo misma y duerme muy bien por la noche. En 2018, el canal DKISS emitió un especial que volvió a poner la historia sobre el tapete. Cada vez que se revivía el caso, la opinión pública estallaba. Estados Unidos
no le perdonó jamás a Casey el asesinato de su hija. Aunque muchos lucraron con este caso, sacando series, documentales, especiales, libros, en mayo de 2019 se supo que Casey estaba planeando su propia película, As I Was Told, como me dijeron, basada en su vida y que sería filmada en Carolina del Norte. En esa ocasión reveló al Daily Mail que quería contar su verdad, que no es un monstruo, solo que no quería mostrar su tristeza, algo que le fue enseñado desde que era muy chica. Pero a estas alturas ya es difícil saber qué es cierto y qué no lo es en esta historia plagada de versiones contradictorias. El 20 de marzo de 2019, los abuelos de Kylie hablaron en una entrevista exclusiva para un especial de A&E a la periodista Elizabeth Vargas. Allí expusieron sus teorías sobre lo ocurrido. Curiosamente, disienten en varios puntos, pero coinciden en señalar a Casey como la responsable de lo ocurrido. Reconocieron también los problemas de pareja que les generó el crimen. También hablaron del intento de George de poner fin a su vida en el año 2009, luego de perder a su nieta y de haber sido acusado de estupro por su hija. Recordó que en esa época no daba para más, entonces escribió una carta de despedida y se tomó una gran cantidad de barbitúricos en un motel barato, pero se salvó cuando lo encontraron antes de perder los signos vitales. Reconoció que sentía mucho dolor por perder a Kylie y la dinámica de su familia había cambiado de manera tan repentina que simplemente quiso irse a dormir para siempre. Uno de los puntos en los que no coinciden es en cómo habría muerto Kylie. Cindy está segura de que se ahogó en la pileta de su casa. George, en cambio, sospecha que Casey le provocó la muerte dándole un sedante y que la niña nunca despertó, y que entonces puso su cuerpo en el baúl del auto por un determinado número de días, luego de lo cual Casey no supo qué hacer. Por otra parte, el documental reveló una nueva evidencia surgida en el año 2017. El fiscal del caso, Jeff Ashton, les informó que esa prueba concuerda con la teoría de que Kylie habría muerto por asfixia. Se supo que en la casa de los Anthony hubo una búsqueda por internet en la computadora familiar sobre sofocación infalible. Esa búsqueda se hizo la misma tarde en la que Kylie desapareció y no volvió a ser vista. Tanto Cindy como George creen que alguien más pudo haber hecho esa búsqueda en Google. Incluso la mañana en que Casey fue detenida, todo el historial de búsquedas fue borrado. Cindy se rehúsa a decir quién cree que fue, aunque admite estar al tanto de las múltiples mentiras que Casey le decía, pero asegura, en el momento en que las escuchó, que no le resultaron evidentes. Una vez, por ejemplo, Casey y su padre habían quedado para encontrarse para almorzar en el local de Sport Authority donde Casey trabajaba. Ese día, George se enteró por casualidad que todo era una burda mentira y que Casey no estaba empleada allí. Enojado le preguntó qué estaba pasando y su hija le respondió que no era asunto suyo, que no se metiera. George cree, además, que ella robaba dinero. Su padre sostiene que esta conducta patológica habría comenzado en los últimos años de la secundaria. La pareja tampoco está del todo de acuerdo acerca de cuán habitual era que Casey se ausentara por varios días con su hija de la casa. Respecto del rol de ella en el crimen, George no tiene dudas. Está convencido de que fue ella. Luego de que Casey saliera en libertad, la relación con sus padres fue un sube y baja. A pesar de vivir en el mismo estado, George cortó todo tipo de comunicación con Casey. Cindy era la única que lo hacía a través de mensajes de texto y algunas llamadas telefónicas. Las acusaciones de la defensa de Casey durante el juicio destruyeron la moral de George y quebraron de manera irremediable la relación con su hija. Esa escasa comunicación cambió radicalmente en 2018 cuando George, de 68 años, tuvo un gravísimo accidente de auto. El exdetective de la policía manejaba la camioneta verde de su mujer, una Toyota 4Runner, cuando perdió el control del vehículo
en Daytona Beach, Florida. Traspasó 3 carriles, dio varios tumbos y quedó gravemente herido. Tuvo daño de médula espinal y lesiones cerebrales. George sufre algunos daños cerebrales, confunde la derecha con la izquierda y tiene pérdida de memoria. Además, los aquejan muchos problemas económicos. Tras la experiencia cercana a la muerte, algo cambió en George y quiso perdonar a su hija por las acusaciones de abuso que le había hecho en el pasado. En una entrevista, admitió que le gustaría que ella lo visitara. Casey, ya con 34 años, no fue nada amable y le respondió tajante a través de una entrevista con el Daily Mail, donde comentó que le tomaría más de una visita y mucho más de un te quiero para reparar su relación. Insistió en que su progenitor tiene que admitir cosas antes de sanar y dijo que, hasta entonces, su padre no hará otra cosa que sufrir. Fue después de esa ofensiva respuesta de su hija al padre, a través de los medios, que Cindy, de 62 años, decidió cortar definitivamente con Casey. En la entrevista que brindó a A&E, dijo que no quería saber nada de reencuentros ni visitas. Y en otra ocasión, le dijo al Daily Mail que su prioridad de ahora en adelante era George. Sostuvo que era feliz sin tener que hablar con Casey porque no necesitaba más dramas en su vida, ya que había vivido demasiados. El caso del asesinato de la pequeña Kylie volvió a salir a la luz luego de que su madre Casey hiciera nuevas declaraciones en la serie Casey Anthony, Where the Truth Lies, que está disponible desde el 29 de noviembre de 2022 en la plataforma de streaming Peacock. Hoy Casey tiene 37 años. Lo último que se supo es que vive en West Palm Beach, Florida, con Patrick McKenna, de 70 años, el detective privado que fue el investigador principal en el equipo de defensa de su causa. Ella trabaja para él como investigadora. En su momento, Casey lo eligió para que la defendiera porque la había impactado por su desempeño en el caso de O.J. Simpson, el famoso exjugador de fútbol americano acusado de asesinar a su exmujer y que había sido declarado no culpable a pesar de abundante evidencia en su contra. Patrick dijo públicamente en un reportaje que cuando la conoció, salió de la casa pensando que Casey no podía haber cometido un asesinato en primer grado y que había algo perturbador en esa familia porque demostraban falta de emociones. El detective es separado 2 veces. Su última mujer, con la que tuvo 2 hijos, vive en Chicago. Según su perfil en la red LinkedIn, estuvo alistado en la Marina norteamericana entre 1968 y 1969 y participó en la Guerra de Vietnam. En relación con su vínculo con Casey, él fue quien la impulsó en 2016 en su carrera como fotógrafa y la ayudó a registrar su negocio como Case Photography en West Palm Beach, donde ellos viven. Si bien no se sabe a ciencia cierta, se ha rumorado que fueron pareja. Casey dio nuevas declaraciones en entrevistas ofrecidas para promocionar la serie. En ellas ratificó las acusaciones sobre forzamientos para tener intimidad por parte de su padre y su hermano, aunque ambos lo negaron en la corte y nunca fueron acusados. En el documental también contó que su padre fingió el ahogamiento de Kylie para encubrir que pudo haber estado abusando de su nieta. Casey habló de la última noche en que vio a su hija. Recordó que no se sentía muy bien y se acostó junto a Kylie en su cama. Luego dijo que su padre la despertó sacudiéndola y preguntándole dónde estaba Kylie. Agregó que eso no tenía sentido porque la niña nunca salía de la habitación sin decirle a ella. Inmediatamente comenzó a mirar alrededor de la casa. Salió y buscó dónde podría estar. Según su relato, su padre estaba parado fuera de la piscina con la niña en brazos. Se la entregó a ella empapada y la acusó de ser la culpable. Él no llamó al 911 y no trató de resucitarla. Luego, suavizó su tono de voz y le dijo que todo estaría bien, algo que ella quería creer, según dijo. El hombre cargó de nuevo a la niña y se fue. Todo esto corresponde a la versión de Casey, que no explica por qué ella misma no llamó al 911, por qué no le intentó hacer reanimación a su pequeña
y por qué dejó que su padre se llevara a la niña. Casey dijo que durante 31 días creyó que Kaylee todavía estaba viva, que su padre le decía que estaba bien y que siguiera sus instrucciones, por lo cual ella trató de actuar lo más normal posible. No obstante, sostiene que no cree que su hija se haya ahogado por sí sola en una piscina. La serie fue dirigida por Alexandra Dean, quien en una entrevista con USA Today afirmó que la mentira patológica de Casey era un mecanismo de defensa provocado por su experiencia de presuntos abusos sexuales y que la policía nunca consideró a su padre sospechoso de la desaparición de Kaylee. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.